La mente, esa gran desconocida. Una sección de Más allá de la realidad, dedicada a las incógnitas de nuestra mente, en compañía del prestigioso psicólogo Don Francisco Navas. La mente, esa gran desconocida. Con ustedes. La mente, esa gran desconocida, es el momento de sumergirnos, de meternos de lleno en ese gran misterio como es nuestra mente. Y lo hacemos con todo un profesional, alguien que ya estuvo con nosotros en esta nueva temporada, en esta nueva sección, psicólogo, gran profesional, don Francisco Navas. Don Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy atareado, seguro que como tú, pero nada, sí. Muy contento y encantado de estar aquí otra vez. El tema de hoy es realmente, como siempre procuramos, muy interesante y además los oyentes nos han dejado sus preguntas, dudas y demás. No sé si va a haber tiempo para todo, pero vamos a hacer todo lo posible. Un tema que sin duda alguna interesa muchísimo, don Francisco. La hipnosis es además algo que personalmente en su consulta utiliza, por decirlo así, bastante, ¿no?, con los pacientes. Sí, de hecho es una de las herramientas más demandadas y además de la ventaja que tiene la hipnosis es que tiene tantas aplicaciones como metas que quiere alcanzar una persona. Entonces, en casi todos los procesos es un punto de paso obligatorio para llegar al objetivo lo antes posible. ¿Cómo podemos definir la hipnosis, don Francisco? Pues es una pregunta que se hace mucha gente y sobre esto no hay una definición, digamos, formal o purista, porque cada profesional tiene una distinta. Por ejemplo, para mí la hipnosis es una herramienta para llegar a romper la barrera del consciente y acceder al subconsciente, donde están los recursos para transformar todo tu potencial en un resultado, en acercarte a un resultado. Pero a lo largo de la historia, pues profesionales muy reputados, por ejemplo Pavlov, sostenía que la hipnosis era un mecanismo adaptativo de respuesta que relaciona la actividad nerviosa hasta transformarlo en un resultado. Freud, por ejemplo, ya sabemos, el enfoque de Freud siempre pues lo asociaba todo con el tema de la pertenencia y bueno, él dice que la hipnosis es un debilitamiento de la psique del paciente debido a la imagen paternal que éste ve en el psicólogo, en el terapeuta. Sí. Hay una teoría muy interesante que, por ejemplo, es la teoría del rol, y dice que la hipnosis se produce porque el hipnólogo hace el papel de hipnólogo y el paciente hace el papel de paciente. Es un poco como un concepto asociado al Ho'oponopono, ¿no? Y como te digo, hay tantas definiciones como profesionales. Lo que está claro es que al final lo que hace la hipnosis es enfocar tus recursos en un objetivo y quizás por eso su definición más oportuna sea la asociada a su funcionalidad más que a su origen explícitamente dicho. Hay que dejar muy claro que la hipnosis no es en ningún caso un fenómeno paranormal. Esto hay que dejarlo muy claro. Yo lo digo por mi parte como estudioso de la parapsicología, que no lo es, no es un fenómeno paranormal. Álvaro Fernández nos preguntaba anoche, han llovido, don Francisco, las preguntas para usted en esta entrevista que están escuchando nuestros oyentes, como digo, a través de, en este caso, de Twitter. Pregunta lo siguiente: ¿se conoce cómo fueron las primeras sesiones de hipnosis de la historia? ¿Cuándo y cómo fueron, si es así? Bueno, pues después, yo personalmente, que ya he hablado fuera del micrófono con don Francisco,
responderé muy brevemente a esta pregunta, porque solamente esta pregunta nos daría para hacer una entrevista entera. ¿Le parece, don Francisco, que lo hagamos así? Sí, perfecto, Santiago. Perfecto, muy bien. Antes de dar paso a tantas y tantas preguntas de los oyentes, quiero preguntarle si realmente a través de la hipnosis una persona, un paciente, una persona que tiene, por ejemplo, una fobia, hablábamos en la anterior entrevista con usted de este tema del miedo, de las fobias, a través de la hipnosis una persona se puede curar de determinada dolencia, trauma, como digo, algún tipo de alteración. Sí, sin duda, porque la hipnosis es esa herramienta que nos posibilita llegar a la parte subconsciente de nuestra mente, ¿no? Dentro del desconocimiento que tenemos acerca de la mente, se estima que la parte consciente abarca un 12% del potencial de esta, y la subconsciente sería el 88% restante. Entonces, en ese 88% restante de la mente es donde se aloja los hábitos, por ejemplo, las fobias, los traumas, las adicciones, las asociaciones automatizadas que tenemos hechas, por ejemplo, personas que tienen una dinámica de adelgazo y vuelvo a engordar, ciertos patrones de conducta que de un modo consciente son difícilmente explicables. Dentro de todo esto, que es la parte subconsciente, las fobias, como tú me has mencionado, es uno de esas asociaciones, de esos patrones que se puede modificar, y la ventaja que tiene la hipnosis fundamentalmente es que es una vía más directa para llegar a un mismo resultado. Trabajar de un modo consciente, por ejemplo, alguien que tiene baja autoestima, sí. Se estima, valga la redundancia, se estima que para que una persona quiera un hábito tienes que repetir algo durante aproximadamente 21 días. Entonces, yo siempre digo esto en consulta, podemos estar 21 días repitiendo lo mismo. Por ejemplo, quieres ser una persona válida, puedes hacerlo mejor, eres un ganador, eres tu mejor amigo, así 21 días, y lo único que vamos a conseguir es que los 15 días primeros, cuando esa persona abandone la consulta, esa canción que yo voy pronunciando en la cabeza cambia y suena el disco automático que llevamos todos en la cabeza, esa música de fondo, esa música que nos dice cómo vemos el mundo. Lo que pasa a continuación, que si insistimos un poco más, llegamos a esos 21 días, 30 días, y ya cuando la persona sale de consulta, la música de fondo que escucha, ya el discurso se parece un poco a lo que hemos repetido hasta la saciedad. Esto pasa, es como la persona que se cría en una familia que le dicen feo desde pequeño y se lo acaba creyendo que es feo. Puede ser la persona más guapa del mundo para mucha gente, pero tiene interiorizado que es feo como que dice cualquier otra cosa. Entonces, la hipnosis lo que hace es que directamente trabajamos, en vez de repetir e intentar derribar ese muro por repetición, por fuerza, por insistencia, directamente llegamos a la parte subconsciente. Entonces es un trabajo mucho más limpio, mucho más rápido, y un trabajo sobre todo en el que la persona se ve empoderada y reafirma sus recursos personales para ver que es capaz de generar un cambio, y sobre todo deja en claro una máxima, y es que ninguno de nosotros nacemos con un miedo a nada, con una adicción, con ningún tipo de problema aprendido. Nosotros todo lo aprendemos sobre la marcha. Entonces ese desaprendizaje es posible, y una herramienta que lo hace posible, valga la redundancia de nuevo, es la hipnosis. Interesantísimo, sin duda alguna. Por desgracia hay muchísimo farsante dentro de este asunto de la hipnosis, aprendices de brujo, como yo les llamo y como se les llama, es decir, personas que no están cualificadas en ningún caso para practicar la hipnosis. Y le pregunto esto, don Francisco, porque nos vamos a las preguntas de los oyentes. Domel pregunta: ¿cualquier persona puede hacer hipnosis? Un abrazo a ustedes. Don Santiago pregunta: ¿cualquier persona, don Francisco, puede hacer hipnosis? Sí, sin duda, cualquier persona formada correctamente puede hacer hipnosis, porque no se asocia la hipnosis a ningún tipo de poder, ningún tipo de cualidad, ningún tipo de don, sino más a un saber conectar con la otra persona y un saber proceder para inducir un estado de cambio a nivel subconsciente. O sea que sí, es fruto de un aprendizaje.
Es decir, que no es, le pregunto, don Francisco, ¿no es necesario ser psicólogo o psiquiatra para practicar la hipnosis con una persona? No es necesario, porque no, de hecho en la formación académica, salvo que haga un máster o un curso especializado, no te menciona la hipnosis más que de pasada. En otros países esto no sucede, pero en España sí es verdad que también debido al enfoque cognitivo-conductual que hay, que es un poquito arcaico en ese sentido, tradicionalista mejor dicho, pues no se da énfasis en este tipo de disciplinas como debiera. De hecho, la mayor parte de hipnólogos que hay actualmente no proceden de la psicología, sino que proceden del coaching, que como bien sabes pues es una corriente nueva que a los psicólogos no nos suele agradar mucho, porque es como un poco intentar hacer cosas de psicólogos sin la formación de psicólogos, pero honestamente hay que decir que por ejemplo, para el caso de hipnosis, perfectamente una persona que se forme correctamente puede hipnotizar a alguien. La diferencia es que siempre que tengas, cuanta más formación tenga, y por tanto si eres psicólogo, va a tener más tabla, va a tener una mayor destreza, o va a llegar ante el resultado que alguien que no tenga, y eso es importante, porque al final quien acude a hipnosis quiere conseguir el resultado lo antes posible. Por eso es importante estar lo mejor formado posible. Perfecto, ahí queda su opinión, don Francisco. Vamos con más preguntas. Un usuario de Twitter, redes sociales, aquí en La Mente, esa gran desconocida, nos dice: gran método para adentrarse en el abismo más profundo de nuestros adentros, terapia e investigación, 2 posibles aplicaciones. Y pregunta en otro tuit: ¿puede practicarse la hipnosis una persona a sí misma? Y luego nos pregunta, ¿y a los animales? Es decir, ¿un animal puede ser, por ejemplo, un perro, puede ser hipnotizado? 2 preguntas diferentes, don Francisco. ¿Puede una persona a sí misma hipnotizarse? Es muy buena pregunta, y la respuesta es sí. De hecho, todas las hipnosis son autohipnosis. La cuestión es que nosotros, quizá el punto de partida sería que para el público en general la hipnosis es lo que tenemos asociado a los espectáculos que vemos en televisión. Por ejemplo, una persona que pasquea los dedos y la duerme, o le pone a cacarear como una gallina, o la pone rígida entre 2 sillas, y eso es hipnosis, pero de espectáculo. La hipnosis clínica o terapéutica no es eso. Claro. Normalmente las personas que están en estos espectáculos participan son personas altamente sugestionables, que vienen de un filtrado previo del público a través de distintos signos y distintas pruebas de sugestionabilidad que se hacen previamente. Pues el hipnoterapeuta pues elige a las personas que van a dar más juego, ¿no? Perfecto. Sí, adelante, sí. La autohipnosis, te decía, al final toda la hipnosis es una autohipnosis, porque cuando yo estoy en sesión con un paciente, yo le estoy dando indicaciones, pero ese paciente las vive en primera persona. Yo en ese momento soy la voz de su consciente. Entonces esa persona realmente está como escuchándose a sí misma. De hecho, esa es una de las cosas que hace posible que, por ejemplo, pues gran parte de las personas con las que trabajo pues trabaja directamente con mis audios, y entonces pues sea mucho más fácil para esas personas, en vez de acudir a sesión cada día, ponerse el audio en el momento y lugar que considere oportuno. Y respecto a la segunda pregunta... Los animales, sí, los animales. Por ejemplo, un perro es hipnotizable, ¿se le puede hipnotizar? Aquí mi opinión personal es que habría que variar la definición de hipnotizar, porque, por ejemplo, en humanos sí podemos hipnotizar para conseguir un medio y, por ejemplo, enfocar, romper un hábito, romper un patrón comportamental, y en animales, debido a que no tenemos esa herramienta verbal para poder llegar a comunicarnos verbalmente con el animal y que nos entienda, la hipnosis se ceñiría a conseguir captar la atención del animal y sumergirle en un estado de relajación profundo. Sin embargo, para trabajar con animales hay otro tipo de herramientas que sí son más efectivas. Por ejemplo, tapping, herramienta de liberación emocional, es una herramienta válida, o Psyche también es una herramienta que se puede generar cambio en animales, Reiki también. Pero hipnosis sí se quedaría un poquito más coja, porque lo que nos falta es la palabra y entender la psique del animal y esa herramienta de comunicación. Si inventan de aquí a un par de años una aplicación por la cual se pueda transformar mi voz en ladrido, sí podemos decir que sí, pero ahora mismo no.
Respondido, muy bien, pues vamos con más preguntas. Domel dice, una vez aquí los oyentes han entrado no pocas veces en preguntas que nos han dejado, vamos a intentar leerlas todas y que conteste a todas don Francisco, pero sí es cierto que no pocos oyentes, como digo, han relacionado y han hecho preguntas que vamos a plantear, simplemente leyéndolas, o si nuestro psicólogo particular, como yo amablemente o cariñosamente le llamo, quiere comentar algo, lo puede hacer, con fenómenos paranormales. En este caso, Domel dice, una vez vi a un hipnotizado dar muestras de poseído durante la hipnosis, y pregunta, ¿qué relación tienen un estado y el otro? Supongo, don Francisco, que sin entrar lógicamente en lo que son fenómenos paranormales, en este caso estamos en demonología, donde se dan fenómenos de este tipo, pero supongo que ustedes, los psicólogos, los profesionales, saben distinguir, en el caso de la hipnosis, ¿no?, con una persona que puede dar aparentes muestras de aversión hacia lo sagrado, de fobia religiosa y demás, ¿no? ¿Cuál es su opinión, don Francisco? Pues realmente la cuestión es, en temas de posesiones y tal, soy bastante novato, no he tenido ninguna experiencia directamente relacionada, pero sí es cierto que he podido tener la ocasión, he tenido la ocasión de leer a través de lectura, ver experiencias de otras personas, y sí es cierto que hay una línea muy fina a veces entre lo que se entiende por una persona que está en un estado de posesión y una persona que puede estar así resultado de un estado hipnótico. Yo, por lo que he leído, este tipo de conexiones, la línea en común que habría para saber si es realmente fruto de una hipnosis o es fruto de una posesión, sería un trabajo con hipnosis regresiva. Interesante. Hay personas que cuando manifiestan una respuesta exacerbada ante cualquier tipo de patrón hipnótico, sobre todo asociado a rutinas que conectan con su pasado, puede haber cierto bloqueo asociado con experiencias en vidas pasadas. Eso es algo que muchos profesionales sí defienden, y de hecho pues el concepto kármico desde el enfoque kármico, todo esto pues cobra. Sí, nos han preguntado, ahora se lo voy a leer. Nos han preguntado y mucho. Sí, adelante. Va todo muy relacionado, o sea que al final la cuestión es esa, que mi opinión personal es que estamos tan limitados por ver la realidad desde el mundo tangible, que es desde el que nos han enseñado a ver la realidad, que este tipo de cosas al principio pues pueden chocar un poco, pero cuando uno empieza a investigar ve que hay más casos de los que se comentan, precisamente por ese miedo a comentarlo, por parecer ser señalado, parecer extraño. Pero creo que al final es cuestión de, quizá ahora mismo no, pero conforme avancemos, yo por ejemplo en mi actividad profesional imagino que también será cuestión de tiempo de contactar con alguien, o que alguien contacte conmigo y se presente en un marco de este tipo, y poder contar de esta misma experiencia, pero en primera persona en lugar de en boca de cosas que haya leído. Interesantísimo, sin duda alguna, y aquí simplemente un apunte por mi parte como estudioso de lo paranormal, decir que en efecto que durante una sesión de hipnosis se pueden dar, y no es que se puedan dar, es que se han dado diferentes fenómenos paranormales. Lo trataremos en un programa, en una sección aparte dedicada al mundo de lo paranormal. Billy Drago nos pregunta, atención don Francisco, porque Billy Drago va directamente a la pregunta y lo pregunta así. Yo ya adelanto que para mí, en mi opinión, cuando se hace correctamente como usted lo hace y como usted lo está explicando, no es así, al igual que otros profesionales. Pero pregunta lo siguiente: ¿es la hipnosis un fraude? Y a continuación pregunta, ¿qué justificación científica, lo pone con mayúsculas, tiene? Gracias, don Santiago y equipo. Pregunta si es un fraude. Yo pienso que cuando realmente es hipnosis no es fraude. Y la pregunta de qué justificación científica tiene. Don Francisco, ahí tienen las dos preguntas de Billy Drago. Pues esta pregunta me la hice yo cuando llegó a mí cuando se cruzó conmigo el tema de la hipnosis y formarme en hipnosis.
Entonces, la mejor forma de responderme yo a mí mismo esta pregunta fue aplicarla en primera persona. Entonces, en ese momento llegó a mí conectado con un proceso de pérdida de peso que yo estaba realizando y estaba muy bloqueado y me he encontrado la clave. Entonces, realicé una sesión de hipnosis para adelgazar y automáticamente me desbloqueé y bueno, fue la verdad bastante fluido y tal. Vi la experiencia que había sido positiva y empecé a aplicarlo a más cosas. A dejar de morderme la uña, a dolores que tenía cuando corría, dolores de rodillas. Empezaba, cuando tuve un poco de estrés, empecé a practicarme durante la propia carrera visualizaciones y me daba cuenta de que la mente respondía y al final el cuerpo también respondía en el caso de las somatizaciones, por ejemplo. En mi opinión no es un fraude, en mi opinión creo que todo bien aplicado, la hipnosis bien aplicada es bastante poderosa. El problema, como en todo, es que al ser una cosa que se basa en el desconocimiento de muchas personas no saben por qué funcionan, muchas personas atribuyen el ser hipnoterapeuta que tienen un don, tienen un poder y el meter eso en el saco de que escapa de la lógica pues también hace que entre en el saco de que es un fraude. A mucha gente le choca que sea tan sencillo hipnotizar a alguien cuando conoce el proceso, porque realmente se basa en un diálogo en el que tú respetas una serie de pautas muy importantes y lo diferencian de una conversación normal, pero no es un fraude, que es bien aplicado, es la herramienta más poderosa si tú quieres que te ayude esa herramienta. Siempre digo lo mismo, la hipnosis es como el motor más potente para tu coche y te va a hacer llegar muy rápido a tu objetivo, pero eres tú quien arranca el motor y quien conduce. Si tú no quieres ir a un punto, la hipnosis no te va a llevar. Y por tanto, quizás la prueba científica que avale la hipnosis, aparte de las mediciones de fase de ondas delta, ondas beta, onda alfa que hay durante un estado de hipnosis y confirman ese estado de profundo de trance, y cómo eso conecta con el cambio y con la distorsión a nivel celular en muchos casos. Quizá el factor más importante sería el efecto placebo, es decir, tú sabes que algo te va a funcionar porque tú quieras que te funcione. La hipnosis es ese vehículo que te lleva a que algo te funcione. Si tú crees que vas a conseguir una buena nota en un examen, vas a sacar esa buena nota en un examen. Si crees que te van a suspender, vas a suspender. Al final, la hipnosis es un vehículo. Entonces, quizá aquí no hay que culpar al mensajero, al vehículo, no hay que culpar al mensaje. Cuando una hipnosis no funciona es porque el profesional de turno ha generado un clima de incomodidad con el paciente, no ha sido lo suficientemente riguroso o ha prometido algo que directamente no es posible a través de un procesamiento mental alcanzar. Pero yo creo que, desde mi punto de vista, creo que hay pruebas más que suficientes para demostrar algo, que la hipnosis, que al final se basa en un proceso que potencia tus recursos mentales para llevarte a tu objetivo. Respondido. Hipnosis existe, no es un fraude, y aquí matizo, ahí está la opinión del profesional, que es don Francisco Navas, pero mi opinión, mi humilde opinión, yo no soy psicólogo ni soy especialista en hipnosis profesionalmente hablando. Bueno, pues la hipnosis es un fraude cuando quien lo hace es un charlatán y no tiene ni idea absolutamente de lo que está haciendo, sencillamente. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, don Francisco. ¿Qué justificación, brevemente, porque hay muchísimas preguntas, qué justificación científica tiene la hipnosis? Nos preguntaba como segunda pregunta Billy Drago. ¿Hay una justificación científica? ¿Sucede algo en el cerebro? ¿Hay algún tipo de alteración que se haya podido medir, ponderar, registrar? ¿Hay una base científica para decir esta persona está bajo hipnosis? Sí, la hipnosis, la hipnosis podemos definirla como un paso previo a una relajación muy profunda. Entonces ya tenemos indicadores de relajación a nivel de tono muscular, a nivel de sudoración, a nivel de relajación muscular, a nivel de respiración, de tensión, todo ese tipo de indicadores. Pero eso no lo convertiría en una hipnosis. Una hipnosis sería ese estado profundo de relajación cuando entramos en esa fase asociado a la fase REM de sueño. De hecho, tú cuando hipnotizas a alguien desde fuera, si lo estás haciendo correctamente y consigues que esa persona te siga y esté correctamente sumergido en la sesión, ves como esa persona con los ojos cerrados
los globos oculares se le mueven, como sucede en la fase REM. En la fase REM. Entonces ahí tenemos otro tipo de indicador. Si esa persona está monitorizada, pues ves también como sus ondas cerebrales pasan a estados más profundos, y por tanto también tiene otro indicador de que esa persona está en un estado abierto expandido, mejor dicho, de conciencia. Y en esos estados de expansión es donde se generan los cambios. Son estados que también hay estudios asociados a la meditación, sobre todo grandes meditadores, ¿no? Sí. Como quienes nos iniciamos en la meditación hace poco, y esos cambios sí se asocian también con esos estados, se asocian con regeneración celular. Siguiente pregunta, Hospital Paranormal, muy interesante. Creo que esta primera pregunta está respondida. Dice, ¿la hipnosis es en realidad autohipnosis? Creo que ha respondido don Francisco. ¿Algo que añadir? No, nada. Vale, perfecto. Yo creo que es correcto. Pues está respondido. En segundo lugar, plantea una segunda pregunta. Dice, ¿el hipnotizador solo hace de guía para llegar al estado alterado de conciencia? Saludos. Sí, yo creo que sería una definición muy correcta del trabajo, aunque habría que matizar, no solamente llegar, sino una vez que llegas a ese estado, guiar a la persona, y cada persona es diferente, cada persona necesita explorar unos recursos y dar unos pasos determinados. Entonces tu trabajo no solamente es guiar hacia ese estado, sino una vez que está en ese punto, hacer que la persona obtenga el máximo rendimiento de su potencial. Entonces sí es un trabajo de guía, realmente, pero es un trabajo de guía en el que no podemos saltarnos ninguna parada para beneficio de quien se pone en nuestras manos. Perfecto. Santiago Esteves pregunta, ¿la hipnosis regresiva puede causar traumas en la persona? Pregunta. Aquí habría dos formas de verlo, ¿no? Interesantísima pregunta, también, es muy interesante la pregunta, Es muy interesante porque bueno, todos son interesantes, don Francisco. Tenemos unos oyentes maravillosos. Díganos, disculpe. La verdad es que sí, porque no hay ninguna pregunta sí. que, digamos, es una pregunta cotidiana, o sea que... No, sabe muy bien lo que preguntan los más allá realistas. Adelante, don Francisco. Es complicado, pero de un modo incorrecto, una incorrecta aplicación sí puede generar un tipo de consecuencia que no deseemos. También aquí habría que diferenciar lo que es un trauma de lo que sería una respuesta normal de una hipnosis regresiva. Pongamos, por ejemplo, el caso de una persona que se somete a una hipnosis regresiva y conecta con una memoria de vidas pasadas en las que ha sufrido un episodio por ejemplo, de malos tratos, y eso en la vida presente pues conecta con, por ejemplo, ciertas dificultades para relacionarse con personas del género opuesto. Sí. Esa persona, si revive ese episodio en hipnosis regresiva, probablemente sienta ese malestar de vivirlo en primera persona. Cuando la traemos al estado presente, eso no sería un trauma, porque esa persona no está marcada por eso que le ha pasado, no actúa como una persona que acaba de sufrir ese abuso, sino que tiene esa memoria, aunque sea con cierta lejanía presente ahora mismo. Entonces, eso habría que diferenciarlo de lo que es un trauma, porque sería un paso sano para poder avanzar en su vida y limpiar esas memorias pasadas e integrarlas con las presentes. De otro punto de vista, un profesional que no sea el adecuado puede activar botones que no deba de activar o hacerlo del modo incorrecto, y sin darse cuenta puede generar un perjuicio. Pero claro, eso pasa con un hipnoterapeuta, con un dentista, con un cirujano, con un médico. Entonces, pues la cuestión es, antes de acudir a terapia de hipnosis, pues informarse muy bien de manos de quien se pone uno. Y entonces, exactamente, claro, un tipo de riesgo, porque la herramienta en sí no es maliciosa, es la instrumentalización que se hace de ella es lo que le da el poder negativo en caso de hacerlo muy malo. Por tanto, informarnos muy bien en manos de quien nos ponemos e ir con total confianza. Importantísimo, ya he dicho antes y me vuelvo a reiterarme. Hay mucho charlatán, lo ha habido en décadas anteriores, no solamente en España, en el mundo, y sigue habiéndolos. Algunos se anuncian por ahí, en sitios, en internet, en prensa, donde sea, y bueno, incluso en medios como la radio, la televisión. Cuidado, por favor, como nos dice nuestro especialista,
cuidado, sean muy selectivos, infórmense muy bien antes de en qué manos se ponen todos ustedes a la hora, en este caso, de someterse a hipnosis. Y una segunda pregunta, don Francisco, también que creo que es muy, muy interesante. Es que en realidad todas son interesantes, como hemos dicho antes. Pregunta también Santiago Estevez: ¿bajo hipnosis se puede hacer algo a alguien en contra su voluntad? Es una gran pregunta. ¿Se puede hacer bajo hipnosis a alguien algo contra su voluntad? Porque bueno, claro, cuidado. No sé si no ha venido, a mí ahora mismo me han venido a la mente dos películas. Sí. No sé si a ti también, Santiago. Me ha venido La Naranja Mecánica y me ha venido una comedia, Zoolander, no sé si la has visto. No, esa no la he visto. Bueno, en Zoolander hay una escena muy graciosa. El argumento gira en torno a que secuestran a un modelo, un top model, y le asocia la canción Relax con que cuando la va a escuchar tiene que sacar un cuchillo y matar a un diseñador famoso, ¿no? Sí. ¿Esto podría pasar en la realidad? Pues por poder pasar podría, si somete a una persona a un estado de condicionamiento clásico, puro y duro, y lo asocias con un anclaje hipnótico que haga que esa persona lo asocie. Sin embargo, hay una serie de barreras que todas las personas tenemos, una norma social, unas características personales, unas creencias. Entonces, si consigues cambiar las creencias de una persona y esa persona quiere, que es lo más importante, no puedes cambiar creencias de alguien si esa persona no quiere. Y hay herramientas para cambiar creencias. Entonces, si esa persona quiere cambiar creencias, si esa persona quiere hacer daño a alguien y no se atreve a hacerlo y acude a un hipnoterapeuta para que le dé el valor para asesinar a alguien, y el hipnoterapeuta se pasa el código deontológico por todos lados menos por su conciencia y decide ayudarle, en ese caso sí habría más posibilidades de que la persona después de ese estado fuera capaz de hacerlo. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, y es muy improbable que se cumplan todas, es bastante complicado. Si al final la preocupación es, bueno, yo puedo caer en manos de alguien y que esa persona me hipnotice y sin darme cuenta me convierta en alguien capaz de hacer algo que no quiero, es muy complicado, y en hipnosis clínica no se va a dar porque la hipnosis clínica no va orientada a eso. Obviamente dependemos del profesional en manos de quien estemos, pero claro. Es muy, muy, muy complicado. Claro. Se llama orden hipnótica, ¿no? Sí. Don Francisco. Sí, aquí pasa como en todas las profesiones, cada vertiente o cada corriente dentro de la misma tiene un nombre para sí. lo mismo, ¿no? Sí, sí. Diferente. Hay manuales que le llaman anclaje, hay otros manuales que le llaman orden hipnótica, hay otros que le llaman señal. Pero una orden hipnótica pues puede ser tanto un sonido, un olor, una palabra. Y por ejemplo nosotros tenemos órdenes hipnóticas o anclajes de modo natural. Por ejemplo, cuando huele el champú, un olor te viene y te recuerda al champú que usaba tu primera novia y le ha olido un montón de veces en la cabeza, o el perfume de tu chica, o el olor de lluvia mojada te recuerda cuando estaba en el pueblo pequeño. Sí, esos son anclajes que tenemos, y igual que ese anclaje pues puede activar cualquier otro. Sí. Pero claro, en este caso, ya para terminar, porque hay muchas más preguntas y vamos con mucho ritmo, creo que interesantísimo el tema, es que hay dos partes. Una es la persona que acude al hipnoterapeuta, entre comillas, que pide que le dé esa orden hipnótica para hacer algo, en este caso negativo, según el ejemplo que ponía don Francisco, y por otra parte está el supuesto hipnoterapeuta que accede a dar esa orden hipnótica, claro. Entonces de eso ya, pues lógicamente son responsables ambas partes, ¿no? Don Francisco. Sí, lógicamente es un trabajo de lo y claro. De cómplice. De acuerdo, pues queda respondido, efectivamente. Por tanto, reiteramos, mucho cuidado, por favor, sean muy selectivos. Vamos con más preguntas. Enrique Gómez pregunta, creo que también lo ha respondido don Francisco: ¿toda persona es susceptible de ser hipnotizada? Dice, ¿o influyen otras circunstancias que favorecen o no la hipnosis? Es verdad que hay personas que son más sugestionables que otras, porque claro. No todas las personas están al mismo nivel de sugestionabilidad, y por tanto son un poco más o menos receptivas para el estado hipnótico, pero
toda persona es susceptible de hipnosis. De hecho, todas las personas entramos en estado de hipnosis cada día. Por ejemplo, cuando estamos esperando que se ponga en verde la luz del paso peatones y estás pensando en tus problemas y te evades, y estás pensando en lo que vas a hacer luego, o estás pensando en un recuerdo bonito del día anterior y no sabes en ese momento si pasa delante de un coche, la persona que está a tu lado. Estás presente pero en un estado de evasión. Es un estado de hipnosis. La hipnosis no deja de ser más que un estado de evasión. Es verdad que en estado profundo en una sesión, en un estado de expansión, pero la hipnosis lo que te hace es que te evade. Tú estás en un sillón de la consulta al terapeuta y estás ahí sentado, pero estás con tu mente muy lejos, ¿no? Y eso cada día lo experimentamos. Por tanto, ahí tenéis una muestra de que todos somos hipnotizables. Perfecto. Nos dice Enrique Gómez también que le preguntemos a usted que qué opina de los espectáculos de hipnosis en televisión. Ha hecho referencia antes a este asunto de pasada. Don Francisco, ¿qué opina usted de los espectáculos de hipnosis, entre comillas, en televisión? ¿Son válidos? ¿No es riguroso? ¿Qué opinión tiene? Hombre, yo como espectador yo considero que son en su mayoría divertidos, y como profesional considero que a veces pues hacen un poco más mal que bien a la profesión, porque alejan un poco al público de la imagen real de lo que es la hipnosis. Pero bueno, no creo que no he tenido nunca la experiencia de ver a un hipnotista de espectáculo y echarme las manos a la cabeza, ¿no? Porque creo que además hay gente que en ese área son muy buenos, y hay gente que por ejemplo, yo no tengo ahora mismo la capacidad de hacerlo como lo hacen ellos. Sí tengo la capacidad de hacerlo en clínica, en terapia, pero es un arte muchas veces. Igual que opino eso, opino negativamente de quien vende la historia de que igual que lo hace encima de un escenario te puede ayudar a superar un problema, cuando es hacer lo mismo pero en un punto diametralmente opuesto y no tiene nada que ver. Por tanto, quizá habría que hacer distinciones, ¿no? Hipnotista terapéutico, hipnotista de espectáculo y aprendiz de hipnotista, que también hay muchos. Sí. Aprendiz de brujo, aprendiz de hipnotista, efectivamente. Hugo García pregunta, yo creo que también está respondido, pero por si quiere añadir algo más, don Francisco nos pregunta, hace dos preguntas, vuelvo a decir, creo que ya respondidas. Dice, ¿la hipnosis de uso terapéutico es beneficiosa? Creo que, en fin, nos ha dicho que sí. Sí. De acuerdo. Y por otra parte pregunta, cuando se usa de manera espectáculo, ¿puede cambiar, dice, tu subconsciente deja secuelas? Habla de hipnosis de espectáculo. Si por secuelas entendemos que a lo mejor un anclaje que te hacen no desaparece, por ejemplo el tema de chasquear los dedos, luego los van a chasquear tus amigos y tú haces lo mismo que el espectáculo, normalmente no, porque en los espectáculos también, por la cuenta que le trae al profesional que lo hace, tiene que cerrar el proceso y el proceso se queda ahí, por tanto el anclaje que hace lo desactiva. Es una respuesta que aunque sea un poco a reiterativo, pero al final todo depende del profesional con el que nos crucemos, pero lo lógico y correcto sería que no pasara si el profesional es riguroso en su trabajo. Perfecto, vamos con Roambo, otro oyente de Más allá de la realidad, que plantea varias cuestiones, algunas de ellas respondidas, pero nos debemos a todos los oyentes que se toman la molestia también y también el interés de plantearle a usted sus preguntas. Dice, ¿cualquier persona puede ser hipnotizada? Creo que está respondido. ¿Hasta dónde se puede llegar con la hipnosis? Dice, posibilidades, aplicaciones, límites. Ahí le dejo la pregunta, don Francisco. Es muy buena pregunta. Lo es. Aplicaciones infinitas, diría yo. Aplicaciones tantas como objetivo se quiera poner una persona. La hipnosis podemos verla como un potenciador de todo aquello que es susceptible de alcanzarse a través de nuestros recursos personales. Por tanto, todo aquello que tú consideras que puedes lograr, la hipnosis te va a ayudar. Por ejemplo, hipnosis para aprobar un examen, hipnosis para adelgazar, para dejar de fumar, para romper el sabotaje, para romper ataduras, cadenas que te atan a la persona a través de relaciones tóxicas. Hay aplicaciones para todo. La única condición es que esa persona quiera someterse al proceso. No es necesario ni que crea, ni si tiene una idea distorsionada de lo que es la hipnosis, que la abrace y diga, no, yo cambio de idea porque yo voy a creer, si no creo no funciona.
funciona, eso es realmente, es mentira también, no tienes que ser creyente en nada para que funcione. Si es cierto que ayudaría porque estás más relajado en la sesión, pero si confías en el profesional de turno y te pones en sus manos, te va a valer para todo lo que tú consideres que vale. Y ahí también es importante el papel del profesional, ser honesto, y si lo que le plantean no es alcanzable, bien porque no tengan los recursos, o bien no está en disposición de alcanzarlo, o bien para alcanzarlo necesita hacer 3, 4, 5 pasos previos para conseguir los recursos necesarios a nivel personal, pues honestamente que te lo diga, y por tanto pues que esté todo muy claro, pero sí, vale para todo. Enseguida vamos a preguntarle a don Francisco por la hipnosis y esas regresiones a supuestas vidas pasadas, porque nos lo han preguntado, pero Rambo también pregunta por dos tipos de hipnosis. La diferencia nos dice entre hipnosis que vemos en ciertos programas de televisión y la hipnosis real, que supongo que se refiere a la hipnosis clínica que decía usted, la hipnosis terapéutica en consulta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bueno, básicamente una diferencia es el fin de la misma. La hipnosis clínica pues va buscando un beneficio personal, y la hipnosis que vemos en el espectáculo lo que va buscando es generar un patrón de comportamiento anómalo, pues por ejemplo que una persona reaccione de un modo socialmente poco valorado, cacareando, que olvidar un número, contamos del 10 hacia el 0 y va a olvidar el número 7, y esa persona cuenta el 10, 9, 8, 6. Claro. Son claro, cosas que no tienen más ventaja para la persona que divertir a los demás, ¿no? Y luego otra diferencia es el protocolo de actuación. En un espectáculo, pues como he dicho, he mencionado antes, se hace una prueba de sugestionabilidad y eliges de la audiencia a las personas que van a dar más juego porque son más sugestionables, y entonces les puedes plantear los retos, las pruebas más estrambóticas, y las van a hacer a pie juntillas. Eso hace que el hipnoterapeuta pues parezca altamente efectivo, muy poderoso. En hipnosis clínica no sucede así. En hipnosis clínica lo que va buscando es el beneficio de la persona, y va dando los pasos necesarios para que llegue no al lucimiento del terapeuta, sino al lucimiento del paciente, como debe ser, al ver que a través de un proceso hipnótico que al final se traduce en una autohipnosis o en una hipnosis que va a escuchar por su cuenta, es capaz de conseguir resultados. Entonces, como decía, es un proceso que repercute en el poder personal del cliente, más que como en el espectáculo, que sería el poder personal que quiere proyectar el hipnólogo, mejor dicho. Sobre todo buscar el bien del paciente, ¿no? La hipnosis terapéutica, ¿no? Para las muy diferentes cosas que nos ha comentado don Francisco, ¿no? Sí, y yo creo también la diferencia fundamental, remarcándola mucho, que en un espectáculo lo que alimenta, lo que más sale beneficiado es el ego del profesional. Claro. Y en clínica lo que tiene que salir reforzado es el ego, la autoestima o cualquier otro aspecto personal de quien la recibe. El bien del paciente, efectivamente. Opino exactamente igual. Una última pregunta, creo que ha llegado el momento de planteársela a don Francisco desde su, lógicamente, profesión, que es psicólogo, la psicología. Rambo dice su opinión, la de usted, acerca de la hipnosis y las vidas pasadas, y pregunta: ¿realidad, historia inducida por el hipnotizador? Ahí le dejo la pregunta, casi nada, ¿eh? Sí, para hacer una hipnosis regresiva hacia vidas pasadas tienes que tener mucha práctica y haberte formado mucho, y no basta con saber hipnotizar o haber recibido tu mismo autohipnosis, sino que tienes que tener muchas tablas y muchos conocimientos de tratar con personas y de psicología sobre todo, porque corremos el riesgo de remover aspectos que no hay que remover, o de ir a puntos donde no hay que ir, o de hacerle dar una vuelta enorme a la persona para llegar a su objetivo. Entonces la cuestión con la hipnosis regresiva hacia vidas pasadas es que estamos abriendo una caja que ni el propio paciente sabe si está abierta o está cerrada, no sabe ni lo que hay dentro. Entonces es un proceso en el que una persona literalmente se pone en manos de nosotros. Hay un libro muy bueno, sí, creo que se llama Vida entre vidas. El periodo entre vidas es, si no me equivoco, de Michael Newton. Exacto, sí, lo acabo de consultar, sí, La vida entre vidas de Michael Newton. Michael Newton, efectivamente. ¿Lo has leído, Santiago, por casualidad? No he tenido la ocasión de leerlo por completo, pero sí que he leído algunas partes
y por tanto no puedo dar una opinión tajante. Pero bueno, aquí yo creo que, don Francisco, la opinión es del especialista que es usted, ¿no? El libro este es muy bueno porque te habla de cómo el autor pues empieza a desarrollar el trabajo de hipnosis regresiva y cómo empieza haciendo un terreno que lo hace un poco por ensayo y error y luego acaba conectándolo con un enfoque espiritual, ¿no? Un enfoque que es muy kármico, un enfoque en el que te habla de cómo al final todo tiende al equilibrio y cómo pues la persona pues lo que nos dice el karma, ¿no? Un trastorno que tiene en el presente, un problema, un bloqueo que tiene en el presente conecta con algo que ha pasado, que has vivido, que has hecho en vidas pasadas y entonces estás repitiendo, chocando de nuevo con la misma piedra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y desde la experiencia del autor, que por desgracia no es tan extensa como la mía en ese ámbito, sí considero que es muy buena la hipnosis regresiva y que de hecho casi sería recomendable para todo el mundo. Sin embargo, aquí hay un problema y es que hay mucha gente que acude, a mí me llama mucha gente, por ejemplo, quiero que me haga una hipnosis regresiva para saber que fui en otra vida. Sí, esto es muy corriente, efectivamente, sí. ¿Y cuál es su opinión, don Francisco? ¿Qué opina? ¿Realmente se puede conocer una supuesta vida anterior a través de una hipnosis? Y las personas que le llaman, ¿no? Y que le dicen, quiero que me someta a hipnosis para saber, o que me induzca a hipnosis para saber qué fui en mi vida anterior, ¿no? Mi opinión es que yo, por ejemplo, a la gran parte de personas que me llaman, para eso le pregunto que para qué quiere saberlo, porque no creo que la información esa sea beneficiosa por sí, creo que es beneficiosa como parte de un proceso. Es decir, yo quiero saber que fui en otras vidas pasadas, vale, pues si en otras vidas pasadas siento que fui un asesino y siento que arrastro esa culpa, pues ya siento que estoy condenado toda la vida porque fui un asesino en otra vida y no lo saco de mi ADN y lo arrastro. ¿Eso de qué te vale? No te vale de nada. Lo único que vale es para sentenciarte. Hay personas que van buscando una etiqueta para inculparse y vivir en una cárcel que se crean ellos mismos. Entonces yo siempre digo que la hipnosis regresiva yo la enfoco como parte de un proceso. Que el proceso es, la persona acude, por ejemplo, yo es que tengo cierta culpabilidad por algo, pues podemos trabajar eso y a lo mejor podemos llegar a que en otra vida pasada cometiste un asesinato y eso sirve para generar una catarsis como punto del proceso terapéutico. Pero directamente siento culpabilidad, vale, te hago una hipnosis regresiva, es que fuiste un asesino y que la persona asuma, claro, pues lo tengo grabado, soy un asesino, lo voy a hacer siempre y tal, no le ayuda para nada. Y eso es un problema, porque mucha gente quiere saber la etiqueta como si la información nos curara o nos sanara o nos completara y de hecho es una frase muy redundante, muy reiterada, muy machacada, pero lo importante no es el destino sino el camino. Los procesos terapéuticos te generan bienestar por el camino que recorres, no por de llegar a la meta. Tú, Santiago, tienes mucha experiencia y hay gente que te planteará casos y te dirá, ¿esto por qué pasa? Tú le das la respuesta y esa persona, sabiendo por qué pasa, no ha avanzado nada. Lo único que depende de ti para tener más respuestas y demanda de ti constantemente. Si eso lo aplicamos a la vida de alguien, a preguntas que tiene uno sobre la vida, no puedes recurrir a otra persona para responder tus propias preguntas. Puedes recurrir a otra persona para que te dé medios para que tú las respondas. Entonces es muy importante dar la información potencialmente nociva cuando alguien tiene una estructura para soportarla, si no estamos haciendo más mal que bien, en mi opinión. Yo aquí solamente digo algo muy conciso y muy breve. La hipnosis no es un juego, es algo muy serio. Albert Sánchez, muy brevemente y muy de pasada, yo creo que esto está más bien también, pero que es muy interesante y que entra por supuesto en la entrevista de hoy, tema apasionante, preguntas apasionantes y respuestas interesantísimas de nuestro especialista. Pregunta, ¿está hoy en día parte de la sociedad hipnotizada sin ser consciente de ello? Esto es más sociológico, ¿no, don Francisco? Sin duda. Sin duda, ¿verdad? Sí, sin duda, porque cogiendo la hipnosis como estado de evasión, vivimos evadidos de la realidad. Y hoy, por ejemplo, estaba escuchando un podcast antes de hablar contigo y hablaba de la campaña presidencial de Estados Unidos y, por ejemplo, de cómo es percibido cada candidato, de cómo es percibida Hillary Clinton, cómo es percibido Donald Trump, en fin, ya sabes todas las teorías que hay, ¿no? De que el candidato de baja, Hillary es la candidata de Wall Street. Y una cosa que me chocó mucho, me llamó mucho la atención es cuando decían, bueno, la gente percibe que Trump es el rico y entonces han sacado lo que han pagado los Clinton de impuestos y según las cuentas que sacan dicen no pueden tener menos de $3.000 millones de fortuna y te incline el rico de verdad de los dos, ¿no? Entonces la gente
al final, por ejemplo, en esto se ve muy claro, uno no es consciente de la realidad, uno está evadido de la realidad, uno está anestesiado, uno no sabe ni a quién vota, ni por qué le vota, uno no sabe ni por qué le gusta algo, ni por qué le gusta, al final te gusta lo que se supone que te tiene que gustar, y vivimos anestesiados, vivimos sobreexpuestos, sobreestimulados, y vivimos desconectados. En ese sentido, hoy he publicado un podcast de eso y me reafirmo. Me gustaría, creo que tenemos que tener mucha envidia de los perros. Los perros viven en el aquí y en el ahora, disfrutan de cada cosa que hacen. Nosotros estamos preocupados por todo. Nosotros estamos aquí, estamos pensando en lo malo que me viene, lo malo que me ha venido, lo que vendrá, asustado. Y un animal sale a pasear, es feliz, sale a comer, es feliz, está durmiendo, es feliz. Y en ese sentido hemos perdido esa conexión con la naturaleza y estamos hipnotizados, pero en el sentido malo. Hemos sido hipnotizados socialmente por un mal profesional. Sí, sí. Es cierto, estamos continuamente bombardeados por estímulos externos y cada vez más, efectivamente. Yo opino humildemente, sin ser psicólogo, pero opino exactamente lo mismo. José Rivera nos pregunta ¿qué diferencia hay entre un hipnotista y un hipnólogo? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo, don Francisco? Realmente es lo mismo. No sé si a lo mejor entrando en la RAE, en el diccionario de la RAE, pues presenta alguna diferencia, pero en los manuales aparece, son términos sinónimos: hipnotista, hipnólogo, hipnoterapeuta, psicohipnoterapeuta, también lo he escuchado, lo he leído en algún sitio, o sea que sería lo mismo. Malchel dice hipnosis y posesión. Bueno, aquí estamos ya dentro también del ámbito de la fenomenología paranormal, dentro de una actividad supuestamente demoníaca, ¿no? Estamos en otro ámbito. Dice, ¿utilizan los demonios una especie de hipnosis durante la posesión? Y al revés, ¿se podrían expulsar? Bueno, yo dejo la pregunta ahí porque, en fin, no sé, don Francisco, si quiere comentar algo, pero no creo, ¿no?, que sea... Por desgracia, no sé si por suerte o por desgracia, pero desconozco totalmente sobre el tema. No sé si tú, Santiago, a lo mejor tiene algún tipo de información. Bueno, ya he dicho antes, y hablaremos del tema en el programa. He dicho antes que durante la hipnosis sí se pueden dar fenómenos paranormales, sí que se pueden dar y se han dado, en efecto. Pero vamos a dejar ese tema, lo reservamos porque lo abordaré en un apartado especial del programa, y no tardando mucho, porque creo además que es un tema muy interesante. ¿Todo hipnólogo debe ser obligatoriamente médico, psicólogo, psiquiatra? Creo que lo ha respondido. Don Francisco dice, si no fuera así, ¿podría ser denunciable? Plantea José Rivera. Le pregunto, don Francisco. No, por lo menos en España no es denunciable. Sí sería denunciable una mala praxis, claro, independientemente de la profesión que fuera, pero remarcando lo que hemos dicho antes, no existe una reglamentación. Sí existen asociaciones de hipnoterapeutas, pero bueno, no hay nada a nivel legal que te obligue, por ejemplo, como en psicólogo, que tienes que estar colegiado, reconocido de una licenciatura, pero cuanto más formado estés mejor, y eso no quita que haya grandes hipnotistas o hipnoterapeutas que no procedan del ámbito de la psicología o de la medicina o de la psiquiatría, pero también deja claro que igual que una carrera, una formación no te convierte en un gran hipnotista, el hecho de no serlo tampoco te capacita para hacerlo igual que alguien que se ha formado. Entonces, al final depende de la persona y su formación más que de la titulación, aunque eso siempre ayude. Vamos con Raúl, nos dice la hipnosis fue clave en un famoso caso Omni, también muy relacionado con la hipnosis en personas, sobre todo personas que creen, sospechan, a veces afirman, recuerdan a modo de, por así decirlo, flashes que han sido supuestamente abducidas por seres extraterrestres en ovnis, y es un tema sobre el que muestro mi prudencia, sencillamente, no mi escepticismo, pero sí mucha prudencia. Dice, creo que también lo ha respondido, ¿creéis que hay algo más de fantasía de la mente en la hipnosis o es real? Pregunta. Pues la verdad habría que preguntarle al ovni, ¿no?, si es real o no. No sé, no sabía yo. Bueno, José Rivera nos dice que Jordán Peña ya reconoció que todo fue un gran fraude en este caso, tremendo caso, que ya hemos abordado aquí en el podcast de Más allá de la realidad y sobre el que volveremos en un futuro. Nos pregunta Miguel Cobo, es algo muy interesante, dice, hola Santiago, soy Miguel de Capellades, Barcelona. Pregunta, ¿qué siente una persona cuando está hipnotizada?
¿Qué cuentan? ¿Qué dicen las personas que son hipnotizadas? ¿Qué es lo que sienten, don Francisco? Muy buena pregunta. Lo es, sí. Lo que sienten, la hipnosis en terapia, la hipnosis clínica, debe ser un proceso agradable siempre. Las personas, de hecho, si no consigues que la persona esté cómoda, no llega a ningún sitio. Una persona en tensión no se va a relajar jamás. Entonces, una buena sesión de hipnosis, cuando termina, la persona te dice que se ha sentido muy bien, que se siente genial, calmada, llena de energía, que está enfocada, que lo siente todo de otra manera, que se ha descargado emocionalmente y sobre todo no es lo que dice, sino cómo lo dice. A nivel no verbal su comportamiento cambia, su lenguaje cambia y puede ver cómo esa persona está en una disposición mucho más positiva que al empezar y sobre todo enfocada en que es capaz de conseguir lo que va buscando, el objetivo que persigue. Vamos a intentar responder a todas las preguntas que nos han dejado nuestros oyentes. Julio A. Almunia dice, ¿puede servir como terapia complementaria realizada por un experto psiquiatra o psicólogo? Gracias por el programa. Terapia complementaria, nos dice. Terapia complementaria, si se refiere a como complemento a terapia farmacológica, por ejemplo, pues sí. Yo de hecho, mira, se han dado casos de personas que han acudido a mí además no sé si lo comenté en la otra intervención, personas que han acudido con depresión de muchos años, con tratamiento farmacológico y a través de herramientas, una de ellas la hipnosis, el psiquiatra le ha ido retirando la medicación. Entonces, de hecho, un enfoque muy lógico de los profesionales de la salud sería que colaboráramos entre nosotros y cuando no llega uno, pues llegar a otro, ¿no? Y al final, pues el cuerpo tuviera cuanta menos química mejor. Interesante. Desde un punto de vista en el que no hay terapia farmacológica, por ejemplo, yo lo considero más que una terapia, una herramienta. Una herramienta es como el que quiere apretar una tuerca puede hacerlo con las manos y hacerte daño, coger una llave inglesa. Y la hipnosis es una llave inglesa para conseguir generar esos cambios que tú consideras oportunos. Importante, la hipnosis, todos somos susceptibles de entrar en hipnosis, todos entramos en hipnosis cada día y al final, si tú crees que no eres capaz de hacer algo, al final estás dentro de un estado hipnótico en el que anticipa el fracaso. Por tanto, más que plantearnos si es beneficioso, si somos capaces y tal y que cual, vamos a intentar verlo como un coche. A veces, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, ¿no? Entonces, la hipnosis te va a ayudar a ir hacia adelante, a meter primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y llegar rápido y seguro. Gonzalo Martínez dice, ¿es verdad que se puede sacar información de vidas pasadas? Nos ha hablado del tema. Dice, y antes de encarnar, ¿dónde estábamos? Ojalá y pudiéramos saberlo, ¿no? Claro, ¿puede curar? Creo que las tres preguntas están dos respondidas y la de ¿dónde estábamos antes de encarnar? Pues desde un punto de vista espiritualista, pues lo que conocemos como el más allá. Es que claro, aquí todo son hipótesis en cuanto a esto, ¿no? No sabemos. Gracias, Gonzalo, nos dice saludos. Vamos con David Dorado. Dice, si una persona realmente no quiere ser hipnotizado, ¿es imposible hacerle una hipnosis? Si no quiere. Bueno, aquí hay un matiz, y es que... A ver, sí. Si alguien te diga hipnosis y no quiere ser hipnotizado, yo por ejemplo a esa persona no le doy cita, no le hago pasar por ese claro. Y decido trabajar con alguien que si quiera. Pero si no te queda otra opción, o bueno, siempre puedes trabajar con esa persona, y es simplemente una de las cosas muy importantes para la hipnosis es que la persona esté cómoda. Si una persona cree que no le va a funcionar la hipnosis, solamente hay que decirle, vale, pues no te va a funcionar, y ya está, y no poner resistencia con esa persona. Esta persona poco a poco va a ir bajando la barrera, porque lo que espera es que ya no, sí te va a funcionar y te va a hacer esto, y claro, efectivamente, ponerse en contra tuya. Entonces, cuando es la razón, al final conoces que esa persona pues entre en estado afín a ti, aunque sea basado en la creencia de que no funciona. Va a llegar al final, si la persona no rompe el proceso, va a entrar poco a poco en dinámica, pero va a ser un proceso mucho más lento y dificultoso. Anne Ruth C.T. Simón le pregunta a don Francisco qué es lo más asombroso que se ha encontrado practicando hipnosis, por un lado, y por otra parte nos pregunta si es necesario en España una titulación oficial para poder practicar hipnosis. Nos ha dicho al principio que no. Le dejo las dos preguntas ahí muy brevemente. ¿Qué es lo más asombroso que se ha encontrado usted en su consulta practicando hipnosis? La de la titulación ya hemos dicho que no es imprescindible actualmente en España. Y luego lo más asombroso que me ha pasado, recuerdo que fue con una persona que vino para realizar una sesión de hipnosis para dejar de fumar, y había una fase, una rutina dentro de la propia sesión en la que recreábamos para generar cierta aversión al humo.
aparte de quitarle el valor desde el punto de vista emocional y cognitivo, pues le generamos aversión al humo. Y había una visualización que entraba en una sala y empezaba a ahogarse y las paredes pues empezaban a gotear de alquitrán. Era una situación muy angustiosa. Esa persona entró tanto en estado que empezó a agitar su respiración tanto que no tuvo a haber riesgo de que esa persona pues realmente pudiera asfixiarse realmente, pero hubo que controlar muy bien los tiempos para que fuera muy efectivo para esa persona. De hecho, después de esa sesión ya no volvió a fumar nunca más, pero es, por ejemplo, una situación clave, típica, que un profesional que a lo mejor estuviera recién formado o no hubiera visto casos previos para tener ciertas tablas, pues se le podría haber ido la afección de madre y hubiera podido generarle no la muerte, por supuesto, no un colapso, por supuesto, pero se hubiera podido haber que la persona saliera del estado de hipnosis y que la afección no hubiera valido para nada y la persona se fuera angustiada y deseando fumar un cigarro porque estaba muy estresada en ese momento. Entonces eso es lo más que he llegado así impresionable, pero siempre ha sido controlado. Por suerte no he tenido experiencias malas y nadie que conozca la ha tenido, que es buena señal también. Terminando, Javi V nos plantea en 3 tweets, los voy a leer seguidos porque van enlazados. Nos lleva al tema espiritual, pero bueno, yo lo planteo simplemente. Yo lo leo en el micrófono. Puede considerarse, dice, la hipnosis, nos cita por ejemplo, freudiana, ericksoniana o regresiva, como una técnica forzada y guiada, entre comillas, dice, de acceso a planos de conciencia, existencia y o astrales, a los que solo se debería acceder una vez que el cuerpo espiritual y o energético esté debidamente preparado. Consecuencias de forzar la máquina. Enhorabuena de corazón, equipo. En fin, yo creo que son 3 preguntas interesantísimas. Yo no sé, don Francisco, si tiene algo que decir al respecto. Me parece muy interesante y yo creo que el comienzo de la pregunta estoy de acuerdo con Javi. todo lo que pregunta. Yo lo afirmaría, salvo la parte final en la que dice cuando esté debidamente preparado. No hay un indicador de que una persona esté preparada o no para acceder a determinado estado. La cuestión es que te pones en manos de un profesional y esa persona sí te va a guiar y va a ver por tu respuesta externa, respuesta motora, por cómo avanzar los procesos, va a ver hasta dónde puedes llevarte, hasta dónde estás capacitado. Pero aquí al final hay que exponerse y normalmente quien realiza una sesión de hipnosis es porque va buscando un objetivo, entonces no hay que asustarse de intentar acceder a un objetivo, sino que eso muchas veces la creencia de no estoy preparado es más una excusa para no intentarlo y que hay una falsa creencia de que jamás estamos listos. Claro. Esto es como esa gente que está constantemente leyendo libros pero no aplica nada, ¿no? Siempre me falta algo, claro, cuanto más lees, más sabes que no sabes nada, pero efectivamente aplicar lo como que sabes, si no cae en saco roto. Y hay una pregunta muy interesante porque además yo creo también eso, que la hipnosis es una forma de acceder a otros planos y conectando con otros planos hay cosas muy interesantes que en algunos casos son también muy asociadas con la hipnosis, aunque no sean como tales, y que conectan mucho con ya términos científicos puramente duros, con la física cuántica, por ejemplo, la de Gambier, que si quiere otro día podemos hablar de ella y es muy por supuesto y conecta con todo. Consecuencias de forzar la máquina, nos pregunta Javi V. Hombre, en una sesión de hipnosis, consecuencias de forzar la máquina, que la persona pues la sumerja en un estado emocionalmente, o por ejemplo una hipnosis regresiva, vaya un episodio emocionalmente muy intenso y a nivel negativo el terapeuta no sepa guiarle bien y que la persona salga del estado, salga de la sesión en un estado negativo. Eso digamos que es lo peor que puede pasar. No hay que tener miedo a la hipnosis porque si bien hemos dicho que tiene que ser realizada por un profesional, la hipnosis nunca va a ser negativa. La hipnosis nunca te puede generar un perjuicio. De hecho, la hipnosis siempre va a ser positiva en cuanto a que te obliga a enfocarte en ti. Siempre va a ser mejor si lo haces con un profesional y siempre va a ser bueno si lo haces enfocado en un objetivo de crecimiento. Pero la hipnosis al final es una forma de entrenar a tu mente y es como el que va al gimnasio y tiene que ejercitar un músculo. Cuanto más la entrenes, más va a activar esos automatismos para que juegue a tu favor. Entonces yo creo que debería de ser parada obligatoria para toda persona que quiera ver un poco hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede rendir el someterse a hipnosis y enfocar al objetivo que quiera, rendir más en el deporte, en relaciones personales, exámenes, felicidad, adelgazar, cualquier meta.
Álvaro Martín plantea algo de lo que hemos hablado. ¿Qué opina de las regresiones para casos de abducciones? Lo que yo refería de los casos de personas que dicen haber estado dentro de lo que llaman un ovni. ¿Se puede manipular los recuerdos de la persona? Esta es la pregunta dentro de su campo, ¿no, don Francisco? Si se puede manipular por ética, más que nada, principalmente y primeramente, y después por otras razones, manipular. Yo creo que un profesional no hace esto, ¿no? Sí, tú lo has dicho perfectamente, un profesional no hace eso, y claro, por poder se podría hacer si juntamos muchos factores. Mira, una cosa muy curiosa y que a mí me parece muy poco ético, y es un caso que me pasó, una consulta muy rara que tuve hace el año pasado, creo que fue por verano. Me llamó una persona que me pedía si podía borrarle la memoria de su marido. Caray, sí. Y claro, yo pregunté, digo, pero no puedo, no lo mía, es que le he sido infiel, y claro, es que le he sido infiel con su amigo, y cada fin de semana cuando nos juntamos pues lo pasamos muy mal. Digo, vale. Claro, sí. Pero claro, yo recomendé, digo, bueno, lo suyo sería un proceso de terapia de pareja, eliminar lo que emocional. No, yo lo que quiero es que le borren la memoria. Y claro, digo, mira, no puede ser, porque claro, en fin, no es ese no se podría hacer, sí, pero no me parece ni ético, claro, ni un camino corto para puede llegar antes por otro camino. Es que esto don Francisco le honra, ¿no? Porque yo creo que ahí entra de por medio y muy de lleno, además, la ética del profesional, ¿no? Si es profesional tiene que ser ético, es decir, es una contradicción en términos lo contrario, ¿no? Es decir, si no es profesional es posible que pueda ser ético, no lo sea, pero si es profesional es ético seguro, ¿no? Quiero decir, es que esto es así. Y además que yo no sé si a lo mejor a ti también te pasa, pero yo creo que conforme uno, al principio, cuando uno empieza a trabajar en el ámbito de trabajar con personas y atenderlas y ayudarle a darle respuestas, pues uno al final, conforme pasa el tiempo, pues cada vez va atrayendo más gente de su estilo, de su palo, ¿no? Y parece que atraemos con nuestra vibración a personas afines, y cada vez pues tienen menos que seleccionar y decir que no a la gente. Sí. Pero ante eso siempre hay que estar con la ética por delante y ser profesionales, y no hacer a nadie o no prometerle a nadie cosas que no puede o que no debe, o si tiene que hacerlas por otra vía que sea más sana, decirlo, no decirle venga, sí lo hago, y no, sino intentar buscar el beneficio de la persona, aunque a veces perdamos un cliente. Perfecto. Ya para terminar, leo el tuit de Luz del Más Allá. ¿Podemos fiarnos de sus usos terapéuticos recordando momentos del pasado, o realmente la mente nos engaña creando discordancias? La mente, es verdad que conforme pasa el tiempo, los recuerdos la recuperación que hacemos de la información almacenada varía, y se almacenan determinadas partes de esa información, pero sí podemos guiarnos, sobre todo si son recuerdos emocionalmente muy potentes. A lo mejor no puedes recurrir a un recuerdo almacenado para saber que comiste el 3 de octubre del año 90, pero si hay un suceso que te generó una huella, por ejemplo un trauma, un enfado, una situación alegre, eso lo recuerda, y la carga emocional te va a conectar con ese recuerdo, eso es lo que le va a dar valor, y por tanto eso sí te puedes fiar mucho. Última pregunta, y aquí cerramos este interesantísimo apartado en el programa La mente, esa gran desconocida. Nos la plantea Vestigia Temporis. Pregunta, es la última. ¿Puede dejar secuelas en el hipnotizado una mala práctica del proceso de hipnosis? Última pregunta por hoy, don Francisco. Si el proceso de hipnosis se lleva a un extremo en el que se genera una emoción negativa de una magnitud enorme y la persona no está capacitada para soportarla, sí puede dejar secuelas, por ejemplo, traducción en una fobia, en un miedo a volver a consulta, en la creencia de que esa persona tiene algo malo, y que realmente la realidad sea que, o bien por falta de tablas del hipnotizador, o bien por un suceso imprevisto que no ha sido bien gestionado, pues la persona se achaque a sí misma la culpa. Esa puede ser la mayor secuela que puede venir, además de la que he dicho antes, de despertarte de la hipnosis en un estado de agitación negativo. Pero en estado normal y con profesionales contrastados no hay que tener miedo a la hipnosis, y siempre puede salir algo mal, pero ahí está la profesionalidad de quien realiza la hipnosis, de ser honesto. Si sale una sesión mal,
pues se reconoce y se hace otra al paciente y el psicólogo reconoce, el hipnotista reconoce su error y se hace correctamente y nada, y hacia adelante. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han dejado sus preguntas para don Francisco Navas, interesantísimas todas, y creo que también interesantísimas todas las respuestas de don Francisco. Don Francisco, ya para terminar en esta sección, la mente, esa gran desconocida, para todas aquellas personas de cualquier punto de la península, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, como siempre digo, y del resto del mundo, ¿cómo y dónde pueden contactar con usted, don Francisco? Pues muchas gracias, Santiago, por la oportunidad de estar aquí otra vez. Y bueno, la forma de contacto, lo más rápido es entrar en Google y escribir Mente Dinámica en Acción y le llevará directamente a la página web, y ahí pues está mi contacto. Hay sesiones de hipnosis en descarga directa. Si hay alguien que quiere un objetivo concreto y hay una sesión diseñada, puede comunicarse conmigo o leer el blog, el podcast, ahí está todo. Perfecto, es lo menos que podemos hacer. Ya saben todos ustedes que, en fin, que aquí estamos todos vocacionalmente, y nuestra forma de agradecerle también nosotros a él, a don Francisco, su participación una vez al mes en este programa, es darle una difusión a la labor que hace como profesional de la psicología. Hoy protagonista la hipnosis, tema apasionante, interesantísimo. Vamos a recordar esa página web, ahí está toda la información para contactar con usted, www.mediacción.net, o directamente en Google escribir Mente Dinámica en Acción y no hay pérdida. No hay pérdida, pues ahí lo tienen, localizado en internet. Don Francisco, un placer, ha sido un placer. Un placer para mí, Santiago, muchas gracias. Gracias por aportarnos su sabiduría y su experiencia. Hasta la próxima cita aquí, en esta sección que todos los oyentes disfrutan una vez al mes, de momento. Gracias, don Francisco, y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande. Hasta luego, Santiago. Buenas noches.